Hola, buen día amigos, ¿qué tal? Bueno, los otros días me preguntaron por el tema de los SR o Closed Circuit Rebreather o los ARO, autorrespiradores de oxígeno, los que se ponen aquí en la espalda, esos equipos nuevos. Y bueno, todavía yo no estaba muy familiarizado con esto, sí sabía más o menos cómo funcionaba, bueno, y me dediqué a leer bastante sobre esto porque me llegó a interesar. Y bueno, encontré una forma fácil de explicársela y se las voy a explicar ahora para que lo entiendan porque no le había prestado mucha atención, nunca lo he usado, pero me estaba interesando a ver el funcionamiento de cómo funciona y cómo es todo esto. Y bueno, y tenemos que tener una idea clara de cómo funciona para cuando nos preguntan y poder contestar correctamente. Bueno, los famosos circuitos cerrados de respiración, como todos sabemos, son circuitos cerrados. O sea, respiramos, exhalamos el aire, lo volvemos a respirar y lo volvemos a exhalar. Pero ¿qué pasa? Tenemos problemas cuando respiramos el aire y lo exhalamos. Cuando lo exhalamos, recordemos que el aire tenemos un 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Cuando exhalamos el aire, estamos exhalando dióxido de carbono. Entonces no podemos volver a respirar ese dióxido de carbono todo el tiempo. Y también cuando respiramos y exhalamos el aire, por el otro lado, también consumimos una porción de ese 21% de oxígeno, que creo que es un 5 o un 6% de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Si eso lo volvemos a respirar, se nos van a ocasionar dos problemas. Uno, por el lado del del dióxido de carbono, del CO2, vamos a tener el problema de la hipercapnia, eso nos puede dar, cuando ya empezamos a respirar mucho, nos va a dar dolor de cabeza, somnolencia, y va a llegar un momento que vamos a tener pérdida de la conciencia. Y si perdemos la conciencia, estamos bajo el agua, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Y por el otro lado, el consumo de oxígeno permanente nos va a presentar lo que se llama hipoxia, que es bajo en oxígeno. Entonces, al estar bajo en oxígeno nos va a dar dolor de cabeza, taquicardia, nos va a dar hormigueo en las manos y nos va a producir la cianosis en las mucosas, en los dedos que se ponen azules, ¿recuerdan eso? Nos va a dar eso. ¿Cómo se soluciona estos dos problemas en el CCR o el circuito cerrado o el autorrespirador de oxígeno, el Closed Circuit Rebreather? ¿Cómo se soluciona? Tenemos un envase con unas partículas o unas escamas que se llaman hidróxido de sodio, o lo que comúnmente llamamos soda cáustica o sosa cáustica, o con los nombres comerciales Sodasor o Sornoline. ¿Qué hacen esto? Cuando pasa por ese filtro, retiene el dióxido de carbono, lo retiene. Entonces pasa el aire otra vez sin esa porción de dióxido de carbono. Y por el otro lado vamos a tener un recipiente, una mini botella de oxígeno puro, que ¿qué pasa? A medida que vamos consumiendo ese 5 o 6% de oxígeno, por el otro lado un computador va a ir registrando todo eso y va a ir inyectando pequeñas cantidades de oxígeno para dejar el aire más o menos más o menos no, lo va a dejar a como tenemos 79 y 21, entonces volvemos a poder respirar. Eso pues se llama circuito cerrado, lo va haciendo todo el tiempo. Por un lado el hidróxido de sodio, el Sodabsor o el Sornoline absorbe el dióxido de carbono, lo absorbe, y por el otro lado el tubito de oxígeno, el computador va inyectando pequeñas cantidades de oxígeno para ir equiparando y poder darnos con el rebreather que nos pueda dar el aire como realmente lo necesitamos. Con esa secuencia, ese funcionamiento del rebreather, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener horas de permanencia en el agua según el tamaño. Vamos a tener horas de permanencia en el agua con el mismo aire que tenemos en el circuito. Esa es la ventaja del circuito cerrado de respiración. Recuerden, por un lado el dióxido de carbono lo absorbe el hidróxido de sodio, la soda cáustica. Por el otro lado se le inyecta oxígeno para igualar la cantidad de oxígeno que tiene que tener el aire.
y nos envía el aire a esa respiración para poder respirar normalmente. Esa es la función así simple para que más o menos tengan en cuenta cómo funciona. Es un poquito más complejo porque hay computadoras, obviamente todo esto tiene que funcionar a la perfección. Si falla algo, vamos a tener problemas. Pero bueno, confiemos en que no va a fallar y vamos a hacer todo dentro de la perfección. Espero les sirva, les haya gustado y me hayan entendido y sea simple de entender, porque a mí al principio me costó entenderlo y después, claro, después leyendo, analizando, me di cuenta que era más fácil de lo que creí. Bueno, un saludo a todos y espero que les haya gustado. Adiós.